¿Qué sucede cuando los motociclistas fuera de la ley más temidos del mundo finalmente se ven obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones? Hells Angels Motorcycle Club has not been found by a jury in the state of Nevada. Pueden sentarse en silencio en la corte, pero todos saben quiénes son: los Hells Angels. Después de años de violencia, poder y hermandad, ahora se enfrentan al único enemigo que no pueden intimidar: la ley. Desde sangrientas peleas callejeras hasta enfrentamientos en la sala del tribunal que sacudieron la cultura biker, estos casos muestran lo que sucede cuando uno de los clubes de motociclistas más temidos del mundo es llevado ante la justicia. En este video, analizamos los momentos más impactantes de los Hells Angels captados alguna vez dentro de una sala de tribunal. After a multi-agency operation took down the entire Bakersfield chapter of the Hells Angels, all 7 of them appeared in court today for their arraignment, pleading not guilty. 4. Bakersfield, California. El juez ni siquiera había comenzado la audiencia cuando la tensión se apoderó de la sala. 4 Hells Angels, esposados y rodeados por oficiales armados, fueron llevados para enfrentar la justicia. En el centro estaba Ricardo Álvarez, de 41 años. Los fiscales lo calificaron como el hombre más peligroso del capítulo de Bakersfield. El juez rechazó la fianza por completo, diciendo que Álvarez representaba un riesgo demasiado grande. A su lado estaban Armando Villaseñor, 55, Joshua Zavala, 31, y Joshua Bone, 33. Sus cargos leían como una lista sacada de una novela de crimen: robo, agresión, secuestro, detención ilegal e incluso abuso a personas mayores. Todos se declararon inocentes, pero el juez fijó una fianza tan alta que era casi imposible de pagar. Este dramático momento en la sala del tribunal no surgió de la nada. Apenas 2 meses antes, Bakersfield había sido sacudido por una redada masiva que involucró a agentes federales, ayudantes del sheriff y patrullas de carretera. La policía irrumpió en viviendas vinculadas a los Angels, descubriendo 25 armas, cargadores de alta capacidad y montones de equipo de pandillas. Testigos luego contaron historias de intimidación, secuestros y ataques brutales dignos de un drama criminal. Y ahora, con Álvarez y su grupo despojados de sus parches y de pie en cadenas, Bakersfield presenció algo raro. Todo un capítulo de los Hells Angels llevado ante la corte, obligado a responder por años de violencia. Pero la historia no terminó en California. Agosto 2023, Australia. A medio mundo de distancia, los Hells Angels entraron en un tribunal esperando la derrota y salieron con algo raro: una victoria. La Corte Suprema de Australia se puso del lado de 2 miembros de alto rango, Peter Keith Stacey y Stephen John Taylor, después de que impugnaran el intento del gobierno de cerrar su propiedad en Ponde. Las autoridades habían intentado declararla un lugar prescrito, un movimiento legal que habría hecho un crimen que cualquier Hells Angel siquiera pisara la tierra. Pero los jueces dictaminaron que el gobierno había excedido sus límites porque los propietarios no fueron notificados previamente. Por un breve momento, pareció que los Angels habían vencido al sistema, pero la victoria no duró. En pocos días, el fiscal general de Australia del Sur anunció que se aprobarían nuevas leyes apresuradamente en el Parlamento para cerrar el sitio de Ponde de una vez por todas. Y con razón. La propiedad no era solo otro club. La policía la había allanado en 2019, encontrando un auto calcinado vinculado al brutal asesinato de Mark Boyce. Antes de eso, había sido escenario de todo, desde reuniones de bikers hasta un festival de música que alguna vez fue famoso. La Corte Suprema pudo haber recordado al gobierno sobre la equidad, pero el caso también demostró algo más. Cuando se trata de los Hells Angels, la ley siempre encontrará la manera de contraatacar. Canadá. Y la lucha no se trata solo de violencia. En Canadá, el enfoque en la sala del tribunal se trasladó al dinero y reveló uno de los negocios más lucrativos de Los Angels: los bienes raíces.
Los investigadores descubrieron cómo los miembros de alto rango canalizaban millones hacia viviendas en el sur de Ontario, convirtiendo el mercado inmobiliario en su propia máquina de lavado de dinero. En el papel, los negocios parecían legítimos. En la realidad, dijeron los fiscales, se trataba de dinero sucio que se limpiaba a través de cuentas bancarias y escrituras de propiedad. El esquema iba aún más lejos. Varias de esas propiedades luego fueron consumidas por incendios sospechosos. Un solo incendio provocó un pago de seguro de $7,9 millones, dinero que los investigadores creen que regresó directamente a la red subterránea de Los Ángeles. Esto no se trataba de peleas en bares o guerras callejeras. Se trataba de riqueza silenciosa, poder construido no en carreteras, sino escondido en hipotecas y títulos de propiedad. Para las fuerzas del orden, marcó un nuevo tipo de campo de batalla, uno en el que los Hells Angels demostraron ser igual de peligrosos sin disparar un solo tiro. California. En 2022, un tribunal federal en California propinó uno de los golpes más duros a los Hells Angels en la memoria reciente. 3 miembros de alto rango del capítulo del condado de Sonoma, Jonathan John Nelson, Russell Ott y Brian Wendt, fueron condenados a cadena perpetua por conspiración de crimen organizado y una serie de delitos violentos vinculados a las operaciones del club. Los fiscales describieron el capítulo como un sindicato criminal muy bien organizado, responsable de extorsión, intimidación de testigos, tráfico de drogas y ataques brutales. La evidencia más escalofriante fue el asesinato de Joel Silva en 2014. Un compañero Hells Angel. Atraído al club de Fresno, Silva fue asesinado de un disparo en la parte posterior de la cabeza y su cuerpo incinerado en un crematorio ilegal. Los investigadores dijeron que la orden vino de la dirección del club después de que Silva osara desafiar su autoridad. El juicio pintó un cuadro oscuro de la disciplina interna de Los Ángeles. Un mundo donde la lealtad es absoluta y la desobediencia puede significar la ejecución por parte de tus propios hermanos. Las cadenas perpetuas sacudieron al mundo de los fuera de la ley, despojando al club del mito de intocabilidad que lo había rodeado durante tanto tiempo. Pero California era solo el comienzo. Si el caso Silva reveló la brutalidad oculta dentro de las paredes del club, lo que vino después mostraría la violencia desbordándose al aire libre, no susurrada, no escondida en las sombras, sino desatada a plena luz del día en una carretera de Nevada. El 29 de mayo de 2022, un tramo de la US 95 en Henderson, Nevada, cayó en el caos. Miembros de los Hells Angels abrieron fuego contra un grupo de motociclistas de los vagos, en lo que los fiscales más tarde llamaron una emboscada coordinada. Para cuando terminó, 7 bikers habían sido disparados. En el centro estaba Richard Debris, de 66 años, presidente del capítulo de Las Vegas de los Hells Angels. Con él iban Russell Smith, 26, y Stephen Halo, 46. En pocas horas, los 3 estaban bajo custodia, acusados de abrir fuego a plena luz del día. Pero la verdadera batalla no ocurrió sobre el asfalto. Fue en la sala del tribunal. El caso llegó hasta la Corte Suprema de Nevada, girando en torno a una sola pregunta explosiva. ¿Eran los Hells Angels solo un club de motociclistas o una banda criminal? Al principio, un tribunal inferior se puso del lado de la defensa y anuló los agravantes por pertenencia a banda ligados a los cargos. Pero el tribunal más alto de Nevada revocó esa decisión. Los jueces señalaron décadas de violencia, testimonios sobre la jerarquía del club e incluso pruebas incautadas en el club de Los Angels, como el infame parche Filthy Few, que supuestamente marca a los miembros que cometen actos de violencia para el club. La decisión reinstauró los cargos por banda y, por primera vez en la historia de Nevada, otorgó a los tribunales el poder de etiquetar oficialmente a los Hells Angels como una banda criminal. Para una organización que prospera gracias a su reputación, no fue solo una derrota legal, fue una cicatriz pública que expuso a la hermandad Outlaw a un nuevo nivel de escrutinio.
Pero mientras Nevada se ocupaba de catalogar a los Hells Angels como banda, Europa iba aún más lejos. Allí, los tribunales no solo apuntaban a chapters o individuos, buscaban eliminar al club de un país entero. Mayo 2019, Utrecht, Países Bajos. En un fallo histórico, un tribunal holandés se convirtió en el primero del mundo en prohibir completamente a los Hells Angels. No se trataba de un solo capítulo. Los jueces prohibieron todas las operaciones de los Hells Angels en los Países Bajos, declarando al club una amenaza directa para el orden público. El veredicto señalaba décadas de derramamiento de sangre con rivales como los bandidos, guerras callejeras que marcaron ciudades enteras y un patrón de violencia demasiado extremo para ignorarse. La violencia es a menudo tan grave y causa tanta agitación social que puede considerarse en contravención del orden social, dictaminó el tribunal. Para un grupo nacido en California en 1948 y que se había convertido en una hermandad global, fue un golpe histórico. La primera vez que un país entero borraba legalmente a los Hells Angels de su territorio. Pero mientras los jueces holandeses eliminaban a los Angels del mapa, Suiza exhibía su sangrienta reputación. Ese mismo año, en Berna, Suiza, se desarrolló uno de los juicios biker más impactantes del país. Todo se remontaba a una violenta batalla callejera en mayo de 2019, cuando los bandidos intentaron plantar su bandera en Berna, abriendo un nuevo capítulo. Los Hells Angels lo vieron como una invasión. La respuesta fue rápida y brutal. Piedras volaban por el aire, bates y cuchillos se agitaban salvajemente, y luego llegaron los disparos resonando en una plaza pública llena de gente. Cuando todo terminó, un hombre había sido disparado y gravemente herido, mientras otros yacían ensangrentados en el suelo y los transeúntes aterrorizados huían por seguridad. Cuando el caso finalmente llegó a la corte, 22 hombres de ambos clubes fueron juzgados juntos, acusados de intento de asesinato, asalto agravado y poner en peligro al público. La policía armada custodiaba la sala mientras los rivales jurados se sentaban a solo unos metros de distancia. Los fiscales argumentaron que no se trataba de un choque aleatorio, sino de una guerra territorial calculada. Una demostración deliberada de fuerza por parte de los Hells Angels para mantener a los forasteros alejados de su territorio. El juicio terminó con veredictos de culpabilidad y duras sentencias, consolidándose como uno de los procesos contra bikers fuera de la ley más infames de Suiza. De California a Suiza, el mensaje fue el mismo. Los Hells Angels matarán para silenciar la disidencia y entrarán en guerra para defender su territorio, y ya sea dentro de sus propias filas o contra rivales en la calle, el precio de cruzarse con los Angels siempre se paga con sangre. Enero 2019, Rhode Island. Cuando los agentes federales irrumpieron en el apartamento de Douglas Lidham en North Providence, sabían que no estaban simplemente persiguiendo a otro pequeño traficante. A sus 54 años, Lidham era un miembro con parche completo de los Hells Angels, el tipo de hombre que había ganado el derecho a llevar el infame rocker en su espalda. Ese parche tenía peso, lealtad, rango y vínculos profundos dentro del mundo outlaw. Lo que los agentes encontraron dentro de su hogar mostró cuán peligrosos podían ser esos vínculos. Oculto a plena vista había un arsenal. 2 pistolas, una escopeta de calibre 12, un chaleco antibalas con logotipos policiales y armadura corporal. Junto a ellos, 35 cuchillos, 4 hachas, 9 bastones, puños americanos y más de 1.800 cartuchos de munición. Y luego estaban las drogas, casi 40 gramos de metanfetamina, 19 gramos de cocaína y un libro de cuentas manuscrito que detallaba la venta de drogas como si fuera un plan de negocios. Apilados cerca había $6,400 en efectivo, listos para circular. Para los fiscales, era un ejemplo claro de cómo los Angels financian su poder. Drogas y armas, envueltas en intimidación. El juez magistrado del Tribunal de Distrito de UU, Lincoln Almond, estuvo de acuerdo.
calificando los cargos como tan graves que no existían condiciones de fianza que pudieran proteger a la comunidad. Lidham fue ordenado detenido sin posibilidad de fianza. El fiscal asistente Paul Daly dijo al tribunal: "El acusado tenía muchas armas en esta residencia, el tipo de armas útiles para alguien que opera como parte de una pandilla de motociclistas fuera de la ley". El Departamento de Justicia ha catalogado durante mucho tiempo a los Hells Angels como una de las pandillas de bikers más notorias del mundo, vinculada a extorsión, tráfico de armas y producción de metanfetamina. Y Lidham encaja perfectamente en ese perfil. Su abogado defensor intentó suavizar la imagen, argumentando que Lidham no era violento y no representaba un riesgo de fuga. Incluso señaló un momento en que Lidham había hecho señas a la policía para ayudar a 2 mujeres con sobredosis en su camioneta. Pero el jurado no lo compró. Las armas, las drogas y su condena previa por armas opacaron cualquier simpatía. Para enero de 2020, Lidham se presentó ante un juez federal y se declaró culpable de traficar metanfetamina y cocaína, así como de ser un delincuente en posesión de armas de fuego. El veredicto fue rápido: 7 años en prisión federal. Para el capítulo de Rhode Island de los Hells Angels, fue un recordatorio claro de que el parche puede exigir respeto en las calles. Pero en un tribunal federal, la ley siempre tiene la última palabra. Y mientras Lidham desaparecía tras los muros de la prisión, otra sala de tribunal al otro lado del mundo se preparaba para dictar su propio veredicto sobre los Hells Angels. Uno que cambiaría la historia del club para siempre. Enero 2014. Berlín. Era una noche de invierno en el distrito berlinés de Reinickendorf cuando 13 Hells Angels enmascarados irrumpieron en una pequeña casa de apuestas. Su objetivo era Tahrir O, un exmiembro de los rivales bandidos. Armados, despiadados y coordinados, abrieron fuego. 6 balas lo alcanzaron. Murió al instante. El asesinato fue una ejecución, un mensaje de la mafia escrito con sangre. 5 años después, en 2019, una sala de tribunal alemana dictó uno de los veredictos más severos que los Hells Angels jamás habían enfrentado. En el juicio biker más grande del país hasta la fecha, 8 miembros del capítulo de Berlín fueron condenados a cadena perpetua por su participación en el asesinato. En el centro estaba Kadir P., líder del capítulo, condenado por incitación al asesinato. 7 más lo siguieron con sentencias de cadena perpetua, mientras que un miembro que se convirtió en informante escapó con 12 años. El juicio no solo expuso la brutalidad del asesinato, sino que también arrojó sombras sobre la policía, con 3 oficiales investigados por supuestamente ignorar advertencias sobre el ataque planeado. Para los Angels, esto no era solo otra disputa con los bandidos. Fue una pérdida catastrófica, eliminando casi por completo a toda la tripulación de Berlín en un solo fallo. Pero Berlín fue solo el comienzo. 6 de marzo de 2018. Bélgica. Una de las operaciones más dramáticas contra los Hells Angels se llevó a cabo en Bélgica, cuando la policía lanzó redadas simultáneas en múltiples clubhouses en Lanaken y Genk. En Limburg, lo que descubrieron parecía más un arsenal de guerra que un club de bikers. La operación fue masiva: 16 locales allanados en todo el país, 12 sospechosos detenidos y más de 50 armas incautadas. Entre ellas, 8 armas de fuego, 800 cartuchos de munición, chalecos antibalas con logos falsos de la policía belga, e incluso un lanzacohetes. Los investigadores dijeron que las redadas fueron desencadenadas por una ola de incidentes violentos vinculados a la extorsión, el tráfico de drogas, el comercio de armas y el crimen organizado de Los Angels. El caso también estaba relacionado con una investigación transfronteriza de drogas que ya se había extendido a los Países Bajos y Alemania. Para los Hells Angels, fue un recordatorio escalofriante. No importa cuán fortificados parezcan sus bastiones, la ley podría irrumpir en sus puertas en cualquier momento.
Zúrich, Suiza. Fue un raro momento de ajuste de cuentas para los Hells Angels en Suiza. Después de casi una década de investigaciones y retrasos, el expresidente del capítulo de Zúrich finalmente se presentó ante el tribunal penal más alto del país, acusado de delitos que revelaban la maquinaria oscura detrás de la reputación del club. Ese martes, el tribunal dictó su veredicto. Al expresidente se le impuso una sentencia de prisión suspendida de 2 años por transporte y tráfico de marihuana, intento de chantaje, detención ilegal e incluso secuestro. No fue el único ángel en enfrentar juicio. Un miembro con base en Lausana recibió una sentencia suspendida de 10 meses por su papel en el transporte de marihuana, mientras que otro de la Suiza de habla alemana fue multado con 7.200 francos suizos por intento de secuestro y detención ilegal. Un cuarto hombre, sin embargo, vio su caso desmoronarse completamente. Se desestimaron los cargos y se le otorgaron casi 10.000 francos como compensación por acusación indebida. En el centro de todo estaba una enorme operación de cannabis en la región de Aarberg, en Berna, que involucraba cientos de kilogramos de producto. Los fiscales federales estaban convencidos de que los Hells Angels de Zúrich no eran solo bikers, sino un sindicato criminal disfrazado de club. Las escuchas y la vigilancia de 2003 y 2004 pintaban un panorama preocupante, pero las autoridades no pudieron probar una conexión directa entre el capítulo y el crimen organizado más amplio. Aún así, el caso dejó su huella. Los fiscales habían pedido sentencias más duras, especialmente para el expresidente, argumentando que el peso de la responsabilidad recaía en la dirección del club. Y aunque las penas fueron más leves de lo que exigían, el juicio fue simbólico. Uno de los primeros y más públicos intentos en Suiza de quebrar la armadura de secreto de los Hells Angels. Fundados en Zúrich en 1970 como uno de los primeros capítulos de Europa, los Angels suizos habían mantenido durante mucho tiempo la misma aura de miedo y lealtad que sus hermanos estadounidenses. Pero después de esta batalla judicial, su reputación ya no era intocable. La sospecha de tráfico de drogas, extorsión y violencia persistía sobre su parche. Para Suiza, el juicio puede que no haya destruido al capítulo, pero dejó una cicatriz y un recordatorio de que el propio lema de los Angels corta en ambas direcciones. Cuando hacemos lo correcto, nadie recuerda. Cuando hacemos lo incorrecto, nadie olvida. Y mientras los tribunales europeos intentaban minar el imperio de los Angels, otros países se preparaban para batallas aún mayores contra la hermandad. De California a Europa, los Hells Angels se han enfrentado a algunos de los juicios más duros de la historia. Su parche, una vez símbolo de hermandad, ahora es una marca global de crimen y miedo. Cada veredicto, cada redada, muestra que la ley nunca dejará de presionar. Pero si crees que los Angels son los jinetes más oscuros, haz clic en el siguiente video, donde otra hermandad, vinculada a un nombre aún más infame, ocupa el centro del escenario.